Una de las preguntas más incómodas sobre el Secot es esta: ¿hay gente inocente ahí dentro? Y aunque a muchos no les guste escucharlo, la respuesta más honesta es que es posible que sí. No porque el sistema quiera encerrar inocentes, sino porque ningún sistema creado por humanos es perfecto. Cuando se toman decisiones rápidas, masivas y bajo presión extrema, el margen de error existe. Durante las capturas, miles de personas fueron detenidas en poco tiempo. En muchos casos, las pruebas eran claras: antecedentes, vínculos directos con pandillas, denuncias repetidas. Pero en otros casos, las pruebas podían ser débiles, confusas o basadas en información incompleta. Y ahí es donde aparece el riesgo de que alguien que no debía estar preso termine encerrado. Esto no es algo exclusivo del Secot. Ha pasado en todos los países del mundo, incluso en sistemas judiciales considerados avanzados. Personas mal acusadas, errores policiales, testigos equivocados. El problema es que, en un contexto de emergencia, esos errores pesan más y se sienten más fuertes. Ahora bien, reconocer que pueden existir errores no significa negar el impacto del Secot, porque al mismo tiempo que surge esta duda, también hay un dato imposible de ignorar: los homicidios bajaron de forma brutal, las extorsiones cayeron, la gente volvió a salir a la calle sin miedo, y eso no ocurre por casualidad. La gran mayoría de personas encerradas sí tenían vínculos reales con el crimen. Pandillas que durante años controlaron barrios enteros fueron desarticuladas casi por completo. El poder que tenían desapareció. Y eso explica por qué, aunque exista la posibilidad de inocentes, el apoyo popular al Secot sigue siendo tan alto. Aquí nace un conflicto muy humano. Nadie quiere que un inocente pague por crímenes que no cometió. Pero al mismo tiempo, millones de personas vivían bajo terror constante antes de estas medidas, y para ellas, el cambio fue inmediato y real. Este tema no se puede ver con emociones simples. No es solo justicia o injusticia, es seguridad, miedo, errores humanos y decisiones extremas tomadas en momentos extremos. Y recién estamos empezando a entender todo lo que implica. Para entender por qué pudieron darse estos posibles errores, hay que mirar cómo funcionó el proceso. Las detenciones no se hicieron una por una tras largos juicios, sino como parte de una ofensiva masiva contra estructuras criminales que llevaban años operando con total libertad. En ese tipo de operativos, el objetivo principal no es la perfección, sino cortar el problema de raíz lo más rápido posible. La policía y las fuerzas de seguridad tuvieron que tomar decisiones en cuestión de minutos, muchas veces basándose en antecedentes, zonas controladas por pandillas, denuncias previas o vínculos familiares. Y aunque eso permitió capturar a miles de criminales reales, también aumentó el riesgo de equivocarse con algunas personas que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Aquí entra un punto importante: el Secot no funciona como una cárcel común donde cada caso tiene su propio ritmo judicial. Es parte de una estrategia de choque, y como toda estrategia de choque, prioriza resultados rápidos sobre procesos largos. Eso no la hace automáticamente mala, pero sí imperfecta. Ahora bien, si miramos los resultados a gran escala, el impacto es claro. Las cifras de homicidios se desplomaron. Zonas que antes eran intocables ahora son transitables. Negocios que cerraban por extorsión volvieron a abrir. Estos cambios no se explican sin el encierro masivo de personas que sí eran una amenaza real para la sociedad. Por eso, muchos ciudadanos aceptan una verdad dura: el sistema puede cometer errores, pero el balance general fue positivo. No porque sea justo para todos, sino porque salvó a muchísimos más de los que pudo haber afectado injustamente. Y aunque suene frío, así es como mucha gente lo ve. El debate entonces cambia de forma. Ya no es solo si hay inocentes, sino cuántos y qué se está haciendo para corregir esos errores. Porque reconocer un problema no significa destruir todo el sistema, sino mejorar lo que falla sin perder lo que sí funciona. Y aquí es donde el tema se vuelve todavía más delicado, porque corregir errores dentro de una política tan dura no es fácil, pero tampoco imposible. Todo depende de si existe voluntad real de hacerlo. Otro aspecto que suele mencionarse poco es el miedo que existe a hablar. Muchas personas que podrían estar injustamente detenidas no tienen voz, no tienen abogados visibles ni atención mediática. En un sistema tan rígido como el del Secot, demostrar inocencia puede volverse un proceso lento y desgastante, especialmente cuando la prioridad del Estado no es revisar casos individuales, sino mantener el control general. Sin embargo, también hay que decir algo importante: no toda persona que se declara inocente lo es realmente.
inocente. En contextos de crimen organizado, negar vínculos es parte del manual. Muchas pandillas funcionan mezclándose con la población civil, usando a personas aparentemente comunes para cubrir actividades ilegales. Y eso hace que separar al inocente del culpable sea extremadamente difícil. Por eso, desde fuera, juzgar cada caso se vuelve casi imposible. Lo que sí se puede observar es el efecto colectivo. Las pandillas perdieron poder, estructura y control territorial. Ya no mandan como antes. Y ese resultado no se logra encerrando gente al azar, sino atacando núcleos reales de criminalidad. Aún así, aceptar que el sistema funciona no significa cerrar los ojos ante sus fallas. La posibilidad de inocentes dentro del SECOT debería ser motivo suficiente para exigir mecanismos de revisión, evaluaciones constantes y procesos claros para corregir errores. Porque un sistema fuerte no es el que nunca se equivoca, sino el que puede corregirse sin colapsar. Este punto es clave. Si el Estado ignora por completo la posibilidad de error, entonces la crítica internacional gana fuerza. Pero si reconoce esa posibilidad y trabaja para reducirla, el modelo se vuelve más sólido y más defendible incluso ante sus detractores. La discusión entonces no es si el SECOT debe existir o no, sino cómo se asegura que, con el tiempo, los errores sean cada vez menos. Porque una cosa es aceptar una medida dura en emergencia y otra muy distinta es normalizar injusticias permanentes. Este equilibrio es frágil y mantenerlo es uno de los mayores desafíos que enfrenta este tipo de política de seguridad. También es importante entender por qué, a pesar de estas dudas, la mayoría de la población sigue apoyando al SECOT. No se trata de falta de empatía, sino de memoria. La gente recuerda cómo era vivir antes, calles vacías por miedo, negocios cerrando, familias destruidas por la violencia. Para ellos, el cambio no es una estadística, es una experiencia diaria. Cuando una persona compara su vida antes y después, el apoyo se vuelve casi automático. Poder salir de noche, dejar que los hijos jueguen afuera, trabajar sin pagar extorsión. Eso pesa más que un debate legal abstracto. Y por eso, incluso sabiendo que pueden existir errores, muchos prefieren un sistema duro que uno blando que no protege a nadie. Las cifras refuerzan esa percepción. Los homicidios bajaron a niveles históricos. La violencia organizada perdió fuerza. Y eso genera una sensación de orden que no existía en décadas. Para la mayoría, estos resultados no se logran sin encerrar correctamente a quienes causaban el daño principal. Sin embargo, el riesgo está en conformarse solo con los resultados. Porque si el sistema no mejora, los errores que hoy se toleran pueden convertirse en injusticias permanentes. Y ahí es donde la confianza puede romperse. La gente acepta sacrificios cuando ve avances, pero no cuando siente que el poder se vuelve arbitrario. Por eso, muchos expertos coinciden en algo. El éxito del SECOT no depende solo de cuántos criminales encierra, sino de cómo maneja los casos límite, los casos dudosos, los casos grises, los casos donde la prueba no es clara. Ahí es donde se mide la verdadera fortaleza de un Estado. Un modelo que no permite revisión termina debilitándose solo. En cambio, uno que ajusta, corrige y aprende, puede sostenerse en el tiempo sin perder legitimidad. Y ese es el desafío real de ahora en adelante. El SECOT ya cumplió su función inicial, cortar la violencia. El siguiente paso es demostrar que puede hacerlo sin perder humanidad en el camino. Entonces, ¿hay gente inocente en el SECOT? La respuesta más honesta es que puede haberla, porque los humanos se equivocan y los sistemas también. Negarlo sería mentirse a uno mismo. Pero aceptar esa posibilidad tampoco borra una realidad evidente. El SECOT funcionó para frenar una violencia que parecía imposible de detener. La mayoría de personas encerradas sí estaban ligadas al crimen. Y gracias a eso, millones de ciudadanos recuperaron algo básico que habían perdido por años: tranquilidad. Las estadísticas lo respaldan, las calles lo confirman y la vida diaria lo demuestra. Ese resultado no puede ignorarse. El verdadero debate no debería quedarse en extremos. No es decir que todo está bien, ni que todo está mal. Es reconocer que una medida extrema salvó muchas vidas, pero que ahora necesita ajustes para no cometer injusticias innecesarias. Porque una sociedad justa no es la que nunca se equivoca, sino la que intenta corregir cuando lo hace. El SECOT no es un sistema perfecto, pero tampoco es un fracaso. Es una herramienta dura, creada en un momento límite, que logró su objetivo principal. Lo que viene ahora es decidir si se queda solo como una respuesta de emergencia
emergencia o si evoluciona hacia algo más equilibrado. Al final, este tema no se trata solo de cárceles o estadísticas, se trata de vidas humanas, tanto de las víctimas como de quienes están tras las rejas. Y entender eso, sin fanatismo ni odio, es la única forma de analizarlo con honestidad. Si quisieras saber más sobre el CECOT y los derechos humanos, te invito a ver el video que te está apareciendo en pantalla. Nos vemos allá.